descubrió a su esposo con su alumna, y su venganza fue implacable. La foto apareció en su teléfono como una sentencia. No era un montaje grosero, ni un recorte borroso. Era la imagen de Leonid en un pasillo de la facultad, la mano apoyada en la cintura de una mujer 10 años menor, la cabeza del hombre inclinada hacia ella, como si buscara consuelo o complicidad. La estudiante Natalia era claramente adulta. Llevaba la mochila colgada en un hombro, el carnet universitario asomando en el bolsillo. El flash había congelado un gesto que, fuera lo que fuese, dolía en el pecho de Olga como un puñal. Olga dejó caer el aparato sobre la mesa de la cocina. El sonido, diminuto, resonó en la habitación entre la taza de té olvidada y la servilleta arrugada. Por un segundo el mundo se detuvo en la precisión del encuadre. La gravata en la mano de Leonid, el brillo de su reloj, la luz fría del pasillo, todo era familiar, todo pertenecía a su vida. No hubo gritos, no hubo escenas cinematográficas, simplemente un silencio que se tornó denso, metálico. Olga cruzó la estancia en 4 pasos, abrió el cajón donde guardaban las facturas y los recortes de recetas, y sacó sin pensar en lo que hacía la corbata que Leonid había usado en la última reunión de facultad. La tocó. Olía aún a colonia. Olió a casa. La sostuvo contra el pecho como si eso pudiera responder la pregunta que la foto había plantado en su cabeza. ¿Por qué? La imagen no era la única pieza suelta que venía acumulándose en los últimos meses. Pequeñas grietas, casi imperceptibles. Llamadas a deshoras que terminaban con voces apagadas. Mensajes sin respuesta que quedaban con el visto sin devolución. Noches en las que la almohada de Leonid estaba caliente aunque él no regresara a la casa. Leonid era profesor, acostumbrado a público, a horarios que se extendían, a contactos con alumnos que, en su sano juicio, Olga nunca había imaginado problemáticos. Lo amaba, confiaba. Pero ahora, con la foto en su mano, esa confianza tembló. Esa misma tarde, como si el dolor necesitara ser aireado, llamó a Lidia. Lidia contestó en el segundo timbre, su voz siempre urgente, como si estuviera a punto de declamar un plan. ¿Qué pasó?, preguntó antes de que Olga pudiera explicar. Descolgó la pantalla y volcó las palabras en un soplo. La imagen, la corbata, la sospecha. Lidia escuchó. Hubo un silencio breve, evaluador. Luego, sin piedad, la propuesta. Había que exponerlo. No estaba en sus planes convertir la vida de nadie en un espectáculo, pero Lidia se había hecho famosa en el barrio por ser implacable con los hombres que traicionaban la confianza de las mujeres. Era la red que recogía a quienes habían sido estafadas emocional y económicamente. No veía en la exposición algo cruel, sino justicia. No te precipites, dijo Olga con la voz que intentaba sonar serena. Puede ser nada. Puede ser una charla, un gesto mal interpretado. Una charla con una alumna. Lidia replicó sin suavizar. Olga, mujer, ¿recuerdas a Georg? El tipo que ha estado sacando dinero a varias. Las chicas lo están investigando. Si se mezcla esto con lo de Leonid, tenemos algo más grande. Deja que me ocupe de hablar con Arkad. Arkad era el contacto de Lidia en la policía. Un detective de sonrisa rara, de ojos que leían más que la verdad. Leían patrones. Él no era el clásico garabateador de papeleo. Arkad entendía que la ley era una red, y que para atrapar a quien se movía entre engaños y mentiras, hacía falta trenzar testimonios, cámaras, fechas y nervios rotos. Lidia había trabajado con él antes, congregando víctimas para que sus piezas encajaran. Olga no quería que la vida de Leonid se hiciera pública sin certezas, pero tampoco quería quedarse inmóvil. Había un orgullo que ardía ahora. No la humillaría, no en silencio. Si había traición, merecía verdades, y si no la había, la verdad sería suya, limpia, contraria a la foto. Decidió observar, tomó notas. Se convirtió en una presencia silenciosa en la casa.
Preparaba la cena y la guardaba en la nevera con calma. Lavaba las tazas del café con manos que no delataban la tormenta. Leonid volvió esa noche con la camisa arrugada y ojos cargados de cansancio. Besó la mejilla de Olga con costumbre. Ella le preguntó por su día. Él habló de alumnos, de un proyecto, de la tensa reunión en la universidad sobre la nueva cátedra. No vio en su expresión nada que le asegurara inocencia. No vio en su postura una confesión, solo cansancio. Esa misma semana, la vida pública de Leonid los expuso a más rumores. En la facultad, la escena se repitió en sus pensamientos, la foto, la puerta entreabierta, la risa ahogada de una pasantía. Olga empezó a frecuentar los pasillos con la excusa de consultar documentos, revisar bibliografía, cualquier pretexto que le permitiera mirar sin ser vista. Aprendió a escuchar el rumor, aprendió a observar el movimiento de manos y teléfonos. No era espiar por placer, era reunir piezas. Mientras Olga minaba su paciencia en el terreno de la sospecha, otra red se tejía en paralelo. Lidia movía su teléfono como si fuera una varita. Reunía a mujeres en una cocina iluminada por la tarde, con café y galletas, y la promesa de algo mejor que el silencio. Había dos hilos que necesitaban unión: el posible desliz del profesor y la trama del playboy que había vaciado los bolsillos de varias. Georg, decía la lista, era encantador. Sonrisa perfecta, promesas de inversión, atenciones que costaban carísimas. Cuando la verdad salió a la luz en la forma de contratos falsos y mensajes suplicantes, Lidia supo que podían trabajar con eso. Arkad, cuando se incorporó a las conversaciones, fue cauteloso. No actuaba por indignación, sino por evidencia. Su política era lenta pero segura. Cámaras, testigos, rastros bancarios. Les pidió que no hicieran nada precipitado que pudiera torpedear una investigación formal. Les advirtió sobre las redes sociales. Un post mal puesto podía arruinar un caso. Lidia sonrió, imperceptible. No quería linchamientos virtuales. Quería algo más eficaz, pruebas que resistieran el escrutinio de un juzgado. En medio de esas conversaciones surgió Víctor. Víctor era, por contraste con Leonid y Georg, un hombre de gestos simples y manos firmes. Exmilitar, ahora acupunturista, de una paciencia de acero y una ternura reservada. Olga lo había conocido por una dolencia de espalda que no cedía, un dolor que la imposibilitaba para dormir. Víctor no era un amante precipitado ni un oportunista. Venía con su maletín, sus agujas finas y una sonrisa que no preguntaba demasiado. Fue él quien, en las tardes de tratamiento, la escuchó sin juzgar y le aseguró que, si quisiera, la llevaría con ella a su casa para descansar. Era la calma en medio del ruido. Ofreció un refugio que no exigía explicaciones. Víctor veía a Olga con respeto. La admiraba por su dignidad herida, por su capacidad de sostener la vida cotidiana pese a la fisura. Le habló de cosas sencillas: el sabor correcto del café, el peso de un buen colchón, como la respiración podía ordenar el ánimo. No propuso un romance, pero dejó caer una posibilidad, una vía alternativa. Olga, en momentos de desolación, se permitió imaginar un paso al costado, una casa donde la traición fuera un rumor que la puerta cerrase. Todo esto sucedía con un trasfondo que iba tomando volumen. La ciudad estaba caliente por las noticias de estafas. Mujeres citaban a Georg en cafés, salones y parques. Salían con promesas de inversiones que desaparecían en transferencias. Algunas habían perdido ahorros de años, otras su dignidad. Lidia, que era leal a la idea de justicia, empezó a recabar testimonios y capturas de pantalla. Hizo una lista. Llamó a Arkad. El detective pidió calma y orden. Les dijo que para presentar un caso sólido necesitaban prueba documental: movimientos bancarios, contratos, registros de llamadas. Les señaló la utilidad de las cámaras de seguridad en comercios,
de los testigos que podían afirmar horarios y encuentros. Por primera vez, desde que vio la foto, Olga se sintió parte de algo activo. Ya no era solo la mujer sentada en su cocina con un pulso que anotaba sospechas. Era una pieza en un tablero que Lidia iba armando con precisión. Con cautela, permitió que la red la tocara. No quería que la venganza fuera personal y violenta. Quería que fuera implacable en su legalidad, contundente en su exposición, limpia en su resultado. Si el estafador tenía que caer, que lo hiciera por sus crímenes, no por un grito público. Las primeras semanas pasaron en un vaivén de pequeñas victorias y descubrimientos peligrosos. Llegaron al grupo mensajes de chicas que dijeron haber sido seducidas por la promesa de una inversión. Una transfería tras otra mostraba un patrón, todas con la misma cuenta beneficiaria que en apariencia pertenecía a un alias de Georg. Arkad pidió que no publicaran nada. Tomó las capturas, las fotos de recibos, los nombres. Fue metódico. Reunió a una fiscal joven que mostró interés. La fiscal no quería sensacionalismos, quería justicia clara. Mientras tanto, Olga siguió con su observación silenciosa de Leonid. Lo confrontó una noche en la cocina con la foto abierta en su teléfono. No fue un ataque. Fue una pregunta directa. ¿Qué pasó en esa foto? Leonid la miró, con la mano apoyada en el respaldo de una silla. Sus ojos buscaron la verdad y por primera vez en días se mostraron desconcertados. «Es Natalia», dijo. «Ella vino a hablar de la tesis. Está estresada. Le hablé del proyecto, la acompañé hasta la puerta. Nada más». Olga repasó mentalmente la escena. No veía en su marido un mentiroso consumado. Vio a un profesor en su elemento, tocando el brazo de una alumna con la que compartía preocupación por un trabajo. Vio también que sus propias inseguridades habían coloreado la foto. No obstante, la duda permanecía. Podía ser inocente y a la vez cómplice de un silencio que Olga no estaba dispuesta a mantener. La tensión entre lo público y lo privado empezó a tensar otros hilos de la vida conyugal. Cenas en las que el silencio crecía, llamadas no contestadas, la presencia de la universidad como un tercer cuerpo en la casa. Leonid, que siempre había sido un hombre de palabra, comenzó a guardar palabras. Cuando Olga le pidió claridad, él prometió ser transparente, pero la transparencia no reinaba en la foto. Lidia, por su parte, no perdió tiempo. Empezó a buscar a las mujeres que habían sufrido con Georg. Reunió testimonios. Organizó encuentros con café y croissants, con documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas. Les pidió paciencia. Les aseguró que la venganza sería implacable, pero no como castigo personal. La justicia, dijo, podía ser un arma poderosa. Arkad aprobó la operación. Primero, una investigación civil y penal en paralelo. Segundo, coordinación con la fiscalía. Tercero, evitar la exposición mediática antes de presentar las pruebas. No allanarían la vía de la humillación. Buscarían cuentas, transferencias, grabaciones. Buscarían cámaras. Buscarían testigos. Olga, que había tomado la decisión de pertenecer a esta red, se sorprendió de lo eficaz que podía ser la organización cuando el dolor se convertía en propósito. Fue durante una de esas reuniones en la que las mujeres contaban con voz temblorosa las promesas que les habían hecho, que apareció la pista más dolorosa: un pago sospechoso dirigido a un local de salud. Una de las víctimas recordó haber hablado con Georg de una supuesta inversión en un centro de terapias integradas, un lugar céntrico que prometía altos retornos. Algunos de los recibos llevaban el nombre del centro. El nombre del centro coincidía con el del consultorio de Víctor. La noticia cayó como una piedra dentro del vaso de Olga. ¿Qué tenía que ver Víctor con Georg? Podía ser que el acupunturista, hombre de manos honestas, estuviera implicado en algo así. Olga automáticamente descartó la posibilidad. Víctor le había salvado de noches de dolor. Pero la coincidencia encendió alarmas.
Lidia pidió que nadie hiciera acusaciones al azar. Arcad anotó el dato para seguirlo, pero la mente de Olga, ya condicionada a sospechar, no descansó. Las semanas se transformaron en una coreografía de encuentros y recopilación. Arcad y su equipo empezaron a revisar CCTV de comercios anexos al centro de terapias. Lidia consiguió que una de las mujeres que había sido estafada entregara su historial de transferencias. La fiscal pidió paciencia. En los despachos, Arcad encontró un patrón parcial. No había una conexión directa entre Víctor y los movimientos de Georg, pero sí habían coincidencias de horarios, personas que salían y entraban del mismo lugar, y nombres que se repetían en los mensajes. Una noche, Olga decidió pasar por el centro. No tenía excusas formales, no era su paciente esa tarde, pero necesitaba mirar la puerta, ver la placa, confirmar la presencia tangible de aquello que aparecía en los papeles. El lugar estaba cerrado, las luces del interior apagadas. La puerta de cristal reflejaba su propio rostro, ojos hinchados por la falta de sueño, la corbata de Leonid aún a un lado, el teléfono con la foto que seguía ardiente en su memoria. Tocó el timbre. Nadie abrió. Observó el cartel del horario. Se quedó un rato en la acera, recogiendo los vértices de la ciudad. Una moto que pasó a toda velocidad. El murmullo de gente que regresaba a casa. Un perro que ladró a lo lejos. Se alejó con una sensación de fango en la boca. Todo conectado, pensó, y sin embargo, vacío de confirmaciones. La investigación caminaba a paso lento y firme. Arcad pidió que se revisaran llamadas, que se comprobaran extractos bancarios. Lidia, que iba por delante armando la lista de víctimas, empezó a preparar un encuentro formal para presentar el caso ante la fiscalía. Olga, orgullosa y a la vez destrozada, dio su testimonio de la foto, de las dudas, de los silencios. No era un testimonio de sangre fría, estaba cargado de angustia. Pero eso le dio fuerza. Fue en ese momento, cuando parecía que el caso tomaba la forma de una causa, que ocurrió la primera ruptura real de la calma. El centro amaneció con las puertas vandalizadas una madrugada. No había signos de fuego ni de rastro de violencia humana explícita. Sin embargo, las agujas estaban fuera de lugar. Los moldes de cuentas abiertos, papeles esparcidos. No era una escena cinematográfica de destrucción, pero sí una violencia simbólica. Alguien había entrado con un propósito. En la pared, una puerta entreabierta, y en la recepción, la caja de una pequeña campaña de pagos estaba vacía. No se trataba del mecanismo de un incendio, era otro daño, la sensación de que algo había sido robado, literal o metafóricamente. Víctor apareció al día siguiente caminando con dificultad. Tenía un vendaje en la mano y una mirada que mezclaba incredulidad con miedo. Dijo que había sido una rotura luego de una caída. No quiso hacer hincapié en el hecho de que la caja en la recepción había desaparecido. Olga, al verlo herido, sintió culpa, protección y un vértice más de confusión. No era el centro arrasado que algunos imaginan. Era un acto puntual, pero con consecuencias. Víctor sostenía la dignidad de un hombre que había perdido un refugio, no solo objetos. Olga lo visitó en su pequeño apartamento, miró la aguja de acupuntura abandonada en la mesa y pensó en las manos que conocía. Manos que nunca mentirían por codicia, según su experiencia con él. Arcad apareció esa misma tarde con una noticia que inclinó la balanza hacia una implicación más grande. Había revisado las cámaras de una calle cercana y había encontrado a un hombre acercándose al centro la noche anterior. No era un individuo identificado como Georg, pero su forma de caminar, su hora, su presencia cerca del lugar encendían señales. Arcad pidió calma. «No podemos acusar sin pruebas», dijo con esa voz de quien pesa cada palabra. Pero en sus ojos había algo más. La certeza de que la historia no era solo una disputa privada entre cónyuges y una estudiante. Algo mayor se movía detrás. Para Olga, todo eso era demasiado.
La vida, que antes parecía una línea continua, se había convertido en un rompecabezas de fotos, conversaciones a media voz, transferencias y heridas físicas. Y en medio de esa marea, su relación con Leonid cambiaba. Él intentaba salvar la normalidad. Olga intentaba no rendirse ante el vértigo de la sospecha. Lidia insistía en que la venganza no sería anónima ni violenta. Será implacable, repetía como si fuera un mantra que no aceptaba medias tintas. Arkad, con su método, prometía abrir las puertas correctas: fiscalía, registros, pruebas. La sensación de que todo podía explotar venía no solo de la foto, sino de la certeza de que cada minuto dejaba espacio para rumores nuevos. En una de esas noches, Olga encontró en la mochila de Leonid un sobre con un número de teléfono que no le sonaba. Era viejo, doblado, con una letra que no identificó. Esa mínima prueba volvió a abrir la brecha. Lo confrontó, con una calma que parecía una máscara. «Explica este número», dijo, con la voz firme. Leonid suspiró. Se sentó en la silla de la cocina. No huyó. No se justificó con palabras pobres. Dijo que eran contactos de alumnos, de personas a las que ayudaba con proyectos. Dijo que era normal que su agenda pareciera una madeja. Olga observó sus manos, la manera en que jugaba con el borde de una servilleta. No tenía una respuesta contundente. Tenía explicaciones que sonaban a corriente. Olga, una vez más, no supo si creyó. La paciencia de Olga fue histórica y a la vez frágil. Mientras la investigación tomaba forma, el grupo de Lidia crecía. Cada mujer que se sumaba llevaba su dolor, su prueba, su versión. Arkad trabajaba con la fiscalía, Lidia seguía recogiendo testimonios y Olga se convirtió en una testigo que no solo había visto una imagen, sino que había sufrido la redistribución de su confianza. El primer paso hacia la venganza, esa palabra que Lidia pronunciaba en voz baja y con orgullo, fue formalizar una denuncia colectiva. No se trataba de exponer a Leonid en Internet, ni de humillar a Natalia en el pasillo. Se trataba de reunir pruebas contra quien se aprovechaba de la vulnerabilidad de mujeres con promesas de riqueza, Georg. Y se trataba también de abrir la posibilidad de que hubo quien actuó por desesperación, que las heridas de muchas mujeres habían terminado en un acto irracional. Arkad nunca dejó de recordar que la ley debía ser la que dictara la sanción. Una noche, cuando la reunión en la fiscalía parecía encaminada, Olga recibió un mensaje que la dejó sin aliento. No era de Arkad ni de Lidia. Era de un número desconocido. «No lo creas todo, tengo pruebas. Te veo mañana en la Plaza de los Tilos, ven sola». El mensaje no firmaba. La Plaza de los Tilos era un lugar de bancos y sombras, un sitio al que iba a pasear con Leonid los domingos. Su corazón giró. Había una oferta de verdad en esa línea anónima. Y en la hora en que la ciudad se apaga, las verdades suelen tener el color de los faroles. Olga fue a la plaza a la hora convenida. El aire olía a humedad, a hojas secas. Alguien la esperaba junto al kiosco de flores. Una mujer de unos 30 y tantos, con la cara endurecida por las noches en vela. Se presentó como Marina. Tenía en la mano una carpeta con impresiones. «No me atreví a ir antes», dijo la mujer. «Pensé que me iban a juzgar. Me llamaron de Georg. Me prometió pagar un tratamiento para mi madre. Me dio un papel, unas transferencias. Luego, todo desapareció». Marina temblaba. Mostró movimientos bancarios que llevaban uno de los alias que aparecían en los papeles de Lidia. Dijo que había hablado con alguien que se hacía llamar Conector y que le pidió que fuera al centro de terapias a dejar un sobre. «Dijeron que todo quedaría aclarado», murmuró. Marina no señalaba a Víctor con acusación. Apenas describía su miedo. Olga la escuchó, con la carpeta apoyada entre sus piernas. Cuando Marina plegó las hojas, ofreció algo más. Una llamada grabada. Era la voz de Georg, suave, insistente. En la grabación, promesas y manipulación. En la conversación,
la estrategia clara: atraer a mujeres con la promesa de retorno, pedir un primer pago, luego otro. Olga sintió que la certeza que buscaban comenzaba a tomar forma. No se trataba ya solo de la sospecha sobre su esposo. Había una red frente a ellas, una trama más amplia que necesitaba ser desenmascarada. Al regresar a casa, con la carpeta en la mano, Olga comprendió que su dolor personal se había transformado en una causa colectiva. La venganza que Lidia había jurado no sería un cuchillo al azar. Sería la contundencia de documentos, de cuentas, del cruce de registros. Sería la fuerza de mujeres que se organizaron para que la palabra estafa no se quedara en un rumor. Esa noche, mientras revisaba los papeles en la mesa, el teléfono de Arcad sonó. Tenía noticias. Había conseguido extraer fragmentos de una cámara de la calle cercana al centro de terapias. En la imagen, a las 3 de la madrugada, un hombre se acercaba a la puerta. No era Georg, o al menos la cámara no lo mostraba con claridad. Camina con pasos seguros, carga una bolsa. Se detiene, mira alrededor y se va. Arcad, serio, dijo: es un indicio, pero no es la prueba definitiva. Olga miró la pantalla donde la imagen parpadeaba. La figura anónima se movía con decisión. No había violencia directa en esa escena, pero la presencia de esa bolsa y sus movimientos nocturnos añadían una capa de misterio que hacía crujir todo. ¿Quién quería hacer daño a Víctor? ¿Era parte de la red de estafa? ¿O alguien más jugaba con fuego? La respuesta aún no existía. Sin embargo, en el cuarto de Olga crecían las certezas de que su vida ya no volvería a ser la misma. Había elegido, con dolor y con coraje, formar parte de una causa mayor. Había dicho sí a la investigación. Había aceptado que la venganza sería, si lo decía Lidia, implacable. Y esa implacabilidad, prometida como legal y contundente, comenzaba a tomar forma en hojas, grabaciones y matrices de transferencias. En la madrugada siguiente, al borde del sueño, Olga sintió de pronto una llamada entrante. Era un número desconocido. Al contestar, una voz mecánica y breve le informó: se ha detectado un retiro no autorizado de la cuenta vinculada al centro. Por favor, diríjase a la sucursal. El corazón de Olga se aceleró. No importaba quién hubiera hecho el retiro. Lo importante era que ahora había rastro, huella, prueba. Se levantó, se vistió con manos torpes, tomó la carpeta que Marina había dejado en su casa, salió a la calle. A esas horas la ciudad estaba aún adormecida. El banco abría en 20 minutos. En el umbral, la luz blanca iluminaba su rostro. Pensó en Leonid, en la foto, en Lidia, en Arcad, en Víctor. Pensó también en la posibilidad de que la verdad la limpiara o la condenara. Quiso evitar que la venganza fuera un acto de furia y optó por convertirla en un procedimiento: denuncia, pruebas, justicia. Al entrar en el banco, Olga no sabía que esa sería la última noche en la que su hogar no estaría salvado por un giro que nadie esperaba. Mientras el cajero atendía a la mujer cansada, la ciudad fuera de la ventanilla continuaba girando, ajena a los hilos que se tensaban. En algún lugar, un hombre caminaba con una bolsa que contenía más que papeles. Contenía una decisión que habría de cambiar muchas vidas. La investigación avanzaba, lenta y certera. Las piezas se reunían como en un rompecabezas que aún no mostraba la cara completa. La venganza prometida, la que Lidia quería, no iba a ser un espectáculo de humillación. No sería un linchamiento. Sería la fuerza del sistema cuando sus engranajes se ponen a trabajar. Fiscales que aceptan pruebas, detectives que consiguen cámaras, mujeres que cuentan su verdad. Eso, pensó Olga, era lo que necesitaba. No quería ruido, quería resultado. Cuando volvió a su casa esa madrugada, con la sensación de que algo grande se movía, encontró en la mesa un sobre sin remitente. En su interior, una nota corta: cuidado, algunos no quieren que averigüen demasiado. La caligrafía era temblorosa.
No era una amenaza directa, parecía más un aviso. Olga lo dejó sobre la carpeta de Marina y se sentó. Respiró hondo. Había elegido la verdad como arma. Había decidido que la venganza, si llegaba, sería implacable en el sentido de la justicia, no de la venganza física. Amanecía cuando Leonid cruzó la puerta. Olga lo miró con una nueva claridad. No era la mujer derrotada que salió con el sobre al banco. Era una mujer que había decidido no ceder al silencio. No sabía todavía cómo terminaría todo. No sabía si su matrimonio resistiría, si su marido sería inocente o cómplice, si Víctor sanaría totalmente o si Georg acabaría tras las rejas. Lo único que sabía era que la foto había abierto una caja de Pandora y que dentro había muchas verdades que podían doler, pero que debían salir. Antes de que organizaran la primera comparecencia formal en la fiscalía, Arkad llamó a una reunión en la que por primera vez todos estarían presentes. Las víctimas, la fiscal, Lidia, Olga y un par de testigos claves. Iban a presentar el mosaico de pruebas. Iban a pedir que se iniciara la investigación formal contra Georg y a pedir que se revisara cualquier relación con el centro. Era un paso que podía desencadenar consecuencias. Olga tomó su teléfono, deslizó la foto una vez más. La imagen ya no la destrozaba tanto como antes. La había convertido en algo útil, en evidencia anímica y casi legal. La venganza sería implacable, prometían, pero sería implacable de una manera que no transformara a Olga en verdugo. Sería, en el mejor sentido, la transformación del dolor en un instrumento de justicia. En el hall de la fiscalía, bajo luces frías y papeles, donde las sillas hacían eco de conversaciones formales, se iban a cruzar testigos y acusados, verdades y medias verdades. Y sin que Olga lo supiera por completo, en ese tablero había fuerzas que movían piezas en direcciones inesperadas. Alguien que no quería ser descubierto, alguien que temía perder el control, alguien que estaba dispuesto a usar el susto para protegerse. La puerta del despacho se abrió. Arkad miró a todos con la gravedad de quien empieza una partida. Lidia apretó la carpeta contra su pecho como si fuera una coraza. Olga respiró. Cuando la fiscal tomó la palabra y dijo: «Vamos a ordenar las pruebas», nadie podía imaginar hasta qué punto esa frase iba a cambiar el curso de sus vidas. El tablero estaba en movimiento. Y, fuera de la oficina, en la ciudad que seguía despierta, alguien tocó el timbre del centro de terapias con un gesto que anunciaba consecuencias. La puerta del despacho se abrió y todos miraron. Arkad se puso de pie como si al hacerlo empujara la primera ficha de un dominó que ya no tenía vuelta atrás. La fiscal apeló a la calma y empezó a ordenar los papeles sobre la mesa. No era una escena de película con golpes dramáticos. Era, en cambio, el ritual cementado de lo legal. Documentos que hablaban, voces que juraban, una carpeta con nombres que pesaba más que cualquier arma. Olga sintió cómo el pulso le trepaba por la garganta. En el aire flotaba el olor insípido del aire acondicionado, mezclado con el café frío que nadie ya tomaba. Lidia apretaba la carpeta contra el pecho. Sus dedos, tensos, dejaban huellas sobre el cartón. Frente a ellas, la fiscal pidió que cada testigo se presentara, que se detallaran las transferencias, que se explicara la cronología de los encuentros. Arkad comenzó a hablar con la claridad de quien no tiene prisa por impresionar. Cámaras, extractos bancarios, mensajes, horarios de citas. Iban uno por uno desplegando el mapa de un fraude que se sostenía en promesas, encanto y cuentas desechables. Marina fue la primera en testificar. Su voz, temblorosa al comienzo, se fue haciendo firme conforme relataba la cadena. Los primeros pagos, la confianza, la súplica, la carpeta con recibos, la llamada grabada. Entregó la copia de la grabación. La fiscal pidió que la reprodujeran. La sala se llenó de la voz seductora de quien prometía resultados imposibles. Era una voz que cortaba la tensión y ponía en evidencia el mecanismo, manipulación emocional convertida en transferencia bancaria. Al oírla, varias mujeres en la sala apretaron la mandíbula.
Lo que se había sentido como algo íntimo y personal cobró la dimensión de un plan. Después vino el hombre que tomó las cámaras de la cuadra. Sus imágenes mostraban a una figura que, a las 3 de la madrugada, cruzaba la plaza con una bolsa. No era un rostro nítido, era un contorno. Arcad señaló la hora, trazó los pasos y explicó que, aunque no aparecía el nombre de Georg, sí había movimientos en las cuentas bancarias que coincidían con ese horario. Se había movido dinero hacia una cuenta interpuesta que, tras una cadena de rastreos, podía remontarse hasta el alias que figuraba en múltiples transferencias. La fiscal dejó que el silencio hiciera su trabajo. La evidencia, cuidadosamente acumulada, empezaba a hablar más alto que cualquier conjetura. En el banco de testigos también estaba Natalia. Se le veía cansada pero resuelta. Había venido con la voz temblorosa, porque admitir ante desconocidos que se es estudiante y que alguien puso la mano en tu cintura puede humillar. Pero lo que dijo fue simple y claro. Leonid había sido un tutor para su tesis, una presencia profesional. El gesto que mostraba aquella foto había sido, según su relato, una manera de consolar a una alumna angustiada por los plazos y por la presión académica. No hubo confesiones de romance. Hubo, en cambio, la explicación de una mano dirigida a la espalda de una joven que lloraba por una nota, la inclinación de un hombre que hablaba en voz baja para no alarmar, la normalidad de una relación alumno-profesor. Las palabras de Natalia, mesuradas y sinceras, comenzaron a disipar la sombra que pendía sobre Leonid. Olga la escuchó con el pecho apretado. No era una absolución instantánea. Las dudas se deshilachaban con evidencia ajena a sus emociones. La imagen seguía siendo hiriente, pero Natalia llenó el hueco de interpretación con detalles que hicieron más humana la escena. Horarios de la biblioteca, mensajes de texto donde se pedía bibliografía, la hora exacta en que Natalia había salido de la facultad. Entre esas pequeñas certezas, Leonid recuperó para Olga algo esencial, la posibilidad de haber sido malinterpretado, de haber sido víctima también del rumor. Pero el caso principal que los reunía en esa sala no era la ruptura de matrimonio de alguien, era una red de estafa. Arcad tomó la palabra de nuevo y llevó la atención hacia Georg. Presentó capturas de pantalla que vinculaban su número con cuentas bancarias interpuestas. Mostró transferencias que salían de varias cuentas femeninas y convergían en un lugar. Una cuenta o una serie de cuentas que, mediante pequeños saltos, terminaban en un perfil de inversión fantasma. Hubo una factura falsa, un contrato con membrete apócrifo, un vídeo promocional improvisado que prometía altos retornos. Arcad apeló a la lógica. No es solo estafa, es profesional, es repetido, es sistemático. Al oír eso, una mujer del fondo del salón, una de las que había asistido a las reuniones en la cocina de Lidia, se puso de pie y dijo lo que muchas querían decir en voz alta. Yo confié, perdí mis ahorros. No hubo lágrimas teatrales. Hubo una verdad simple que quebró la sala. La fiscal tomó nota, mirada dura pero justa, y anunció que había indicios suficientes para abrir investigación penal contra Georg por fraude, estafa y, en el caso de las irregularidades en el centro, por complicidad si las pruebas lo demostraban. El aire se vio cargado de una mezcla de alivio y tensión. Habían conseguido que la maquinaria legal empezara a funcionar. Era una victoria procesal. No era todavía la sentencia. La fiscal pidió que siguieran aportando pruebas. Pidió que nadie difundiera nada públicamente hasta que el caso tuviera un recorrido judicial que lo sostuviera. Arcad reiteró la advertencia. Las redes sociales podían destrozar la posibilidad de un juicio justo. Lidia soltó un suspiro, pero en sus ojos había la satisfacción de quien ve que una red bien tejida comienza a cerrar sobre su presa. Salieron de la fiscalía, sabiendo que el proceso avanzaba, pero también sabiendo que la calle y la ciudad seguían con sus pasos. Afuera la tarde caía con la indiferencia de siempre. En el coche, Leonid tomó la mano de Olga.
No necesitó palabras. Ella apretó levemente. Había algo pequeño y poderoso en ese gesto. Una promesa de diálogo que todavía debía probarse. La investigación continuó en paralelo con la vida que persistía. Arcad y su equipo siguieron rastros bancarios, pidieron audios y cotejaron testimonios. Lidia, con su agenda siempre llena, se movió de un teléfono a otro para coordinar nuevas declaraciones. Hubo días de espera, llamadas que no contestaban y silencios que pesaban. Pero también hubo avances que sabían a justicia. Una cuenta intermediaria fue congelada. Un titular apócrifo se vio forzado a declarar. Y pequeñas piezas del puzzle se fueron encajando. Fue una de esas piezas la que detonó lo que vendría después. Arcad consiguió, tras mucho insistir, el registro de acceso a una taquilla de la zona de delivery del centro de terapias. En la taquilla constaba un paquete entrado a las 3 de la madrugada el día en que la recepción amaneció revuelta y la caja de la campaña vacía. Dentro del paquete había dispositivos que, según el perito, podían utilizarse para fabricar señuelos, sobres con documentación falsificada, etiquetas de empresas inexistentes y algo más. Un envase con residuos de líquido altamente inflamable. El informe no hablaba de fuego directo ni de intención homicida, pero sí señalaba que se había manipulado material peligroso de forma imprudente. No había en ese documento la firma de Georg. Había rastros que, sin embargo, apuntaban a una acción deliberada de alguien que buscaba escenificar una versión de los hechos. Con ese dato, Arcad pidió nuevas entrevistas. Una mujer, Irina, fue localizada en su barrio. Irina no era una figura central en las reuniones de Lidia. Había preferido mantenerse en la sombra hasta que la culpa la empujó a acercarse. En la comisaría, al enfrentar la evidencia, decidió hablar. Irina había sido una de las más afectadas por el esquema de Georg. Perdió una suma que la obligó a vender pertenencias y pedir dinero prestado. En su relato, que apenas dejaba espacio a la respiración, narró cómo, desesperada por recuperar algo, había aceptado el plan de recuperación planteado por un intermediario. Ese intermediario, contó, le aseguró que dejar un sobre en el centro serviría para probar la complicidad de Vítor con las cuentas de Georg, que todo quedaría como una escena que la fiscalía no podría ignorar. La planilla le había pedido que no actuara sola, que dejara pruebas y que grabara la reacción. Irina relató que, la noche en que entró, llevaba un envase con un líquido pensado para quemar documentación, no personas. Dijo que no esperaba que hubiera humo que intoxicara, que no esperaba que Vítor fuese herido. Dio detalles de llamadas, nombres de teléfonos interpuestos y de cómo Georg la había convencido, con promesas y amenazas veladas, de que si cooperaba, recuperaría el dinero. En su voz se mezclaban el arrepentimiento y la culpa. La confesión de Irina fue un golpe doble. Implicaba la manipulación de las víctimas por parte del estafador, y a la vez admitía la autoría de un acto que derivó en daño. Arcad escuchó y, en su libreta, trazó líneas que cruzaban culpabilidades. No era simple. Irina había sido convencida y actuado por desesperación. Eso mitigaba su responsabilidad. Pero alguien había suministrado el guión del engaño. Esa persona, según la cadena de llamadas y los registros, era Georg. Con las declaraciones y la evidencia técnica, la fiscal consideró que había motivos para detener a Georg. Fue un operativo medido, sin cámaras espectaculares, porque la prioridad era preservar la investigación. Lo encontró en un departamento en el centro, con documentos y dispositivos que corroboraban el patrón delictivo. No hubo violencia escandalosa en la detención. Hubo procedimiento y, sobre todo, sorpresa. Georg no era el tipo que imaginaban en el barrio. Era un hombre con apariencia pulcra, con carpetas y presentaciones que se presentaba como inversor genuino. Cuando Arcad le puso las esposas, sus ojos no mostraron asombro, mostraron cálculo. Sabía que había dejado rastros. La detención de Georg fue la culminación de meses de trabajo. Al conocer la noticia,
Muchas de las mujeres que habían perdido dinero experimentaron algo parecido a una catarsis. La idea de que su historia podía ser tomada en serio por la ley provocó alivio y miedo a la vez. Lidia, que había liderado los encuentros, rompió a llorar contra el hombro de una amiga. No era alegría pura, era la mezcla de la justicia parcial con el recuerdo de lo perdido. La prensa, avisada por la fiscalía, se hizo presente en los accesos al juzgado al día siguiente. Pero la cobertura no se centró en la humillación pública de una persona. Se limitó a informar la existencia de una investigación por estafa y a respetar la presunción de inocencia hasta que se dictara una sentencia. Arcade insistió en evitar exposiciones que pudieran contaminar el proceso. Lidia, por su parte, vigiló que ninguna cuenta de las mujeres fuera viralizada por sensacionalismo. Mientras la trama criminal se cerraba por un lado, la vida privada de Olga y Leonid siguió nocionando en la tensión fina de la reconciliación. La prueba de Natalia había ayudado, pero la reparación no es instantánea. Hubo noches en que Olga y Leonid hablaron hasta agotarse, poniendo sobre la mesa no solo la foto, sino los silencios previos, las necesidades no dichas y los deseos fallidos. Leonid, en esos diálogos, se mostró dispuesto a transparentarlo todo. Mensajes, llamadas, invitó a Olga a leer su correo, a revisar sus anotaciones. Olga, que había aprendido a no buscar un alivio inmediato sino a sostener pruebas, aceptó. No se trataba de una entrega ingenua, era un compromiso a reconstruir. Y la reconstrucción exige tiempo, gestos concretos y la voluntad de ambos. En medio del tumulto legal, Vítor avanzó en su recuperación. El tratamiento que lo llevó al hospital dejó secuelas físicas que poco a poco se desvanecían con reposo y fisioterapia. Olga lo visitó al principio con un nervio de culpa. Lo había cuidado, sí, pero también lo había convertido en un posible sospechoso en su mente. Verlo tendido, con la calma de quien ha vivido demasiado, la obligó a mirar su corazón. Vítor, con la ternura que siempre tuvo, nunca exigió nada. Le ofreció su mano y la esperanza de un comienzo, si ella alguna vez lo quisiera. Olga, con honestidad, le confesó que su matrimonio era la prioridad que venía primero, que lo admiraba y lo quería, pero que su destino real era intentar salvar lo que tenía con Leonid. Vítor escuchó y, con una tristeza serena, sonrió. Aceptó no como derrota, sino como respeto por la decisión de Olga. Era una renuncia digna que no dejó resentimiento, solo una sensación de final agridulce. El juicio comenzó a tomar forma. Las declaraciones de las víctimas, las pruebas de transferencias y los mensajes grabados eran piezas sólidas. Georg intentó construir una coartada de inocencia. Afirmó ser asesor financiero, revendió contratos, habló de errores administrativos. Su discurso, sin embargo, chocó con la acumulación de datos y con la confesión de Irina, que lo ubicaba como autor intelectual del plan que acabó en la escena del centro. La defensa intentó minimizar, alegando que sus clientes actuaron por desesperación. Fue la fiscal la que con mesura trenzó la línea. Había manipulación por parte de Georg y violencia moral hacia las víctimas. Por otro lado, la actuación de Irina, ilegalmente, había cruzado un límite que causó daño. Era la complejidad de la justicia. No todo acto proveniente del dolor queda exento de consecuencias. En la sala del tribunal, Olga estuvo presente en varias audiencias. No fue siempre fácil. Hubo momentos en los que la veía en fotografías que captaban miradas y mapas de transferencias que la hacían bajar la cabeza. También hubo una instancia que la desarmó, la presentación de pruebas que mostraban cómo Georg usó perfiles falsos, correos con membretes y documentos con logos truchos para dar verosimilitud a su fraude. Escuchar las voces de las especialistas que analizaban los movimientos bancarios fue como ver a un prestidigitador desarmado. Las tarjetas caían y se veía el truco. La confesión de Irina, sin embargo, fue una de las piezas más delicadas. Compareció en la sala con un abogado defensor
y entre lágrimas explicó su desesperación. Dijo que nunca había querido causar daño físico, que quiso recuperar algo de lo que le habían quitado. Admitió culpabilidad por la actuación, pidió perdón a Vítor por el daño causado y ofreció colaborar con la fiscalía para desenmascarar a Georg y a sus cómplices. Su declaración, redactada y entregada con voluntad cooperativa, fue considerada por la fiscal como atenuante. El tribunal tomó en cuenta la manipulación, la presión emocional y la posterior cooperación como factores relevantes para la sentencia. Finalmente, tras semanas de audiencias, el juez dictó una resolución que buscó equilibrar la balanza. Georg fue condenado por estafa reiterada y por liderar una estructura criminal de aprovechamiento. Se le impuso una pena acorde al ilícito y se ordenó la reparación económica, en la medida de lo posible, hacia las víctimas. Irina fue condenada por su participación en el plan que derivó en daños materiales y por poner en riesgo la integridad de terceros. Sin embargo, su colaboración y el reconocimiento público de su arrepentimiento fueron atenuantes que permitieron una pena menor y un proceso de reinserción supervisado. El tribunal, en sus fundamentos, subrayó la diferencia entre la víctima, que en la desesperación de la pérdida comete un error, y el autor que con frialdad ideó el fraude. En esa decisión hubo justicia, pero también una lectura humana que evitó convertir a Irina en un chivo expiatorio. La noticia de la condena se esparció entre las mujeres que habían sido estafadas. No era una conclusión perfecta. Muchas no recuperarían la totalidad de lo perdido. Pero había algo que se ganó: el reconocimiento público del daño. Lidia organizó, con Arcad y con la fiscal, un encuentro donde se explicaron los pasos legales, cómo reclamar reparación y qué medidas de prevención se podían tomar en adelante. Fue una reunión de reparaciones prácticas y de contención emocional. Las mujeres intercambiaron miradas que ya no eran solo de dolor, sino de compañerismo. En casa, después de la sentencia, Olga sintió que el peso que la había hundido los meses previos empezaba a aflojar. Hubo aún muchos silencios entre ella y Leonid, pero la verdad sobre la supuesta relación con Natalia había sido expuesta. Leonid le pidió que miraran los registros juntos, mensajes aclaratorios, notas de la tesis, correos donde se pedía ayuda. Olga vio lo humano de aquel hombre con quien había compartido años, y con el corazón aún dividido, decidió dar un paso. Probar a confiar de nuevo, lentamente, sin grandes declaraciones, pero con actos concretos. Empezaron por lo básico: cenas juntos sin mirar el teléfono, paseos cortos, conversaciones sobre cómo querían que fuera su vida en adelante. Fue justamente en uno de esos días de reconstrucción que llegó la noticia que cambió todo el paisaje emocional: la prueba de embarazo. Olga, entre la rutina y la oficina de la fiscal, se había hecho la prueba más por intuición que por expectativa. El resultado positivo la dejó temblando. No fue un anuncio público. Lo compartió en la mañana con Leonid mientras él quitaba el azúcar de la mesa. Ambos se quedaron en silencio, mirándose. Había alegría, sí, pero también miedo. ¿Qué significaba traer un hijo a una historia que había sido sacudida por la traición, la sospecha y el dolor? La existencia de esa vida por nacer reordenó prioridades. Para Olga, el embarazo fue un llamado a la ternura y a la responsabilidad. No significaba el olvido de lo ocurrido. No borraba la dolorosa experiencia de los últimos meses, pero sí ofrecía una nueva razón para intentar reparar, para construir algo diferente a partir de lo que había quedado en ruinas. Leonid, con una mezcla de asombro y gratitud, rompió a llorar sin vergüenza. Le pidió a Olga paciencia y compromiso. Ella, por su parte, pidió tiempo y un pacto, transparencia absoluta, apoyo mutuo y la promesa de trabajar en la confianza día a día. Vítor, al enterarse, la visitó con una serenidad que ya no guardaba esperanzas egoístas. Le llevó un paquete pequeño, un cojín para la espalda.
Hablaron como antes con ternura. Él la felicitó con genuina alegría y dijo que su afecto no era una exigencia sino un regalo. Olga lo abrazó, agradecida por haber estado en los momentos de dolor. Vítor se alejó con una bendición silenciosa. Conservaría un lugar especial en su vida, sin interferir en la reconstrucción matrimonial. En el barrio, Lidia y Arcad celebraron la victoria de la justicia con moderación. No hubo brindis excesivo. Hubo café y comentarios sobre lo que vendría, medidas de prevención, charlas en la comunidad, prevención contra estafas. Lidia impulsó la creación de un grupo de apoyo que funcionaría como guía para otras mujeres, enseñando cómo identificar señales de fraude y cómo reaccionar. Arcad se ofreció para dar charlas en la universidad sobre seguridad digital y registros bancarios. La victoria judicial se transformó en un proyecto comunitario. La vida cotidiana regresó, con recipientes reparados y con costuras que, aunque visibles, sostenían. Olga y Leonid se esforzaron por crear nuevos rituales. La cena del viernes sin trabajo, la tarde de domingo de biblioteca compartida, la hora del té con charla franca. No fue medicina instantánea, fue trabajo. Los amigos, Lidia y Arcad, entre ellos, estuvieron presentes en los pasos pequeños. Ellos acompañaron citas médicas, trajeron verduras al parto psicológico de la pareja, sostuvieron charlas cuando la desconfianza reaparecía en los pliegues mínimos. Hubo, sin embargo, un momento simbólico que marcó el cierre de la historia: la restitución simbólica de la corbata. En una tarde de luz dorada, Leonid la tomó de la gaveta donde Olga la había guardado desde la noche en que la foto había caído en la mesa. La corbata, ahora limpia y perfumada con lejía, fue entregada por él a Olga con una pequeña nota, para recordar que aquello que duele puede enseñarnos a no repetirlo. No era una promesa vacía, era una invitación a la memoria crítica. Olga sostuvo la tela entre los dedos y sintió que ese objeto, que antes había sido punzante, podía transformarse en recordatorio y no en arma. El cierre legal y la renovación emocional no borraron las cicatrices. Algunas de las mujeres afectadas no recuperaron sus ahorros. Otras, sin embargo, encontraron en la red una forma de sostén que les permitió cobrar restituciones parciales y recuperar, sobre todo, autoestima. Irina inició un proceso de ayuda psicológica y, al salir en libertad bajo supervisión, se integró a un programa comunitario para víctimas. Georg cumplió su condena en la cual, lejos del sensacionalismo, enfrentó el peso de la ley por sus acciones. La escena final que eligieron los protagonistas no fue ruidosa. No hubo cámaras ni discursos. Hubo un jardín pequeño donde las hojas de los tilos caían con la misma lentitud amable de siempre. Olga y Leonid caminaron tomados de la mano. Delante de ellos, un pequeño bulto en su estómago les recordaba que la vida continuaba. Lidia llegó con una caja de galletas, Arcad con una lista de direcciones para realizar charlas. Vítor, con una sonrisa serena, pasó a saludar. No hubo dramatismos finales, solo la sensación de que la ciudad continuaba, pero de otra forma, con justicia, con reparación y con la posibilidad de recomenzar. Olga miró a su alrededor. Las mujeres que antes se sentaban en la cocina con papeles, ahora tenían la confianza de convocar a otras para prevenir fraudes. Habían convertido el dolor en un movimiento de protección. La venganza que Lidia había prometido se había materializado al final como proceso, denuncia, investigación, arresto, sentencia. Fue implacable en la medida en que la ley lo permitió, contundente, organizada y basada en pruebas. No triunfó la violencia, triunfó la red colectiva que convirtió la indignación en acción legal. Antes de despedirse, Olga guardó la corbata en una caja pequeña, donde también puso el sobre que había encontrado la madrugada en que todo empezó. Dentro añadió la prueba de embarazo, en forma de una nota escrita a mano, y una pequeña zapatilla de bebé que le había comprado por impulso. Cerró la caja como quien cierra un capítulo con la certeza de que,
aunque las páginas lleven marcas, pueden ser leídas con aprendizaje. La caja no era un fetiche de olvido, era un relicario de lecciones. El día se fue volviendo tarde. En la vereda una pareja joven pasó con un cochecito y sonrieron, ignorantes de las tramas que a veces atraviesan las vidas. Olga se dejó llevar por ese gesto. La simple normalidad era, en ese momento, un acto de resistencia. Habían sobrevivido a la sospecha, habían puesto a la justicia a trabajar y cuando todo parecía derrumbarse, habían elegido reconstruir. Si esta historia te movió, si te conmovió ver cómo la verdad, la solidaridad y la ley pueden trabajar juntas contra la estafa, apoya el trabajo. Dale like, suscríbete y comparte con alguien que necesite recordar que la unión y la justicia pueden ser implacables con la impunidad. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Olga? Cuéntalo en los comentarios.